momento de formular alimentos funcionales como multiacción y AminoBlock, tuvimos el cuidado de que no únicamente estuvieran los minerales y las vitaminas de manera aislada, sino que hubiera otros nutrientes. Nutrientes como los aminoácidos, las proteínas que te van a construir, y las vitaminas y los minerales que te van a ayudar a estabilizar tu metabolismo, tu funcionamiento. Esa es la parte importante. Entender que del esquema de la nutrición tú puedes lograr que tu organismo funcione mejor, que lo mantengas en condiciones óptimas. He mencionado que los médicos deben de ser nuestros aliados, porque yo sé una cosa bien interesante. Cuando tú vas al médico y te hace un chequeo, él te puede ya detectar qué problemáticas está ocurriendo en tu organismo versus el descuido nutricional que tú tienes. Y es muy recurrente que cuando alguien sí tiene la certeza de hacerse chequeos por lo menos cada 6 meses, vienen estudios bioquímicos en donde te dicen, oye, pues estás bajo de hemoglobina, tienes elevado el colesterol, etc. El chequeo de la presión, de repente te dicen, oye, pues tienes fluctuaciones con la presión. O sea, cosas que debe de ser nuestro esquema de mantenimiento. Debiéramos tener nosotros nuestra póliza de mantenimiento como la tenemos en el automóvil. Tener un chequeo frecuente de la presión, porque nos va a hablar en términos de cómo está trabajando nuestro sistema cardiovascular. No únicamente el corazón, todo el sistema, cómo está trabajando. Por eso, yo hablo de indicadores básicos, como es la frecuencia cardíaca o tu pulso cardíaco y la presión arterial. Y ya hablo de este par de indicadores porque cuando los escucho, cuando ya les dan un diagnóstico, a los indicadores ustedes los interpretan como si fueran las enfermedades. Y de repente me hacen saber, es que ya me dijeron que estoy enfermo de la presión. Y yo pregunto, ¿por qué dices que estás enfermo de la presión? Es que se me sube. La presión arterial no es una enfermedad. La presión arterial es un indicador que cuando estamos en óptimas condiciones tiene un valor, y ese valor hay un promedio, pero va a depender de la condición de cada persona, de si es una persona que hace mucho deporte, va a ser un valor diferente a la población normal, como va a ser un valor diferente a la población que sufre ya un deterioro en su nutrición. Esta presión, esta medición de la presión arterial debe de ser un aliado y debe de ser la voz de tu cuerpo que te va a indicar que también está tu sistema cardiovascular. Errores que encontramos, que cuando vas al médico y te detectan el problema de la presión arterial, hay medicamentos que nos recetan, por ejemplo diuréticos, y entonces, bueno, sí, la presión la tenías elevada y con el diurético la disminuye, y entonces aparentemente, subrayo, aparentemente vuelves a la normalidad. ¿A qué costo? Imagínate que ahorita yo me diera la tarea de inflar un globo, ¿sí? Entre más aire yo le metiera a ese globo, se va a poner más duro, ¿sí? Hasta que llegue un momento que lo voy a reventar porque ejerzo tanta presión de aire que ya no tolera y se revienta, ¿no? Imagínate algo parecido en nuestro organismo relacionando el corazón y nuestras arterias. ¿Qué pasa conforme tú le vas metiendo más aire al globo? O sea, ¿qué sientes aquí, en tus carrillos? Una contrapresión, inclusive un dolor. Cada vez te cuesta más trabajo llenar ese volumen. Si tuviéramos un globo de paredes muy resistentes, pues el esfuerzo que tú vas a hacer cada vez es mayor. Eso que tú puedes percibir
es un trabajo que le dejas a tu corazón cuando tenemos problema de que haya una circulación libre de tu sangre. Tu corazón se esfuerza más. Y por eso, o sea, no solamente se traduce en que tienes elevada la presión arterial, sino que también tu ritmo cardíaco está elevado, porque el corazón necesita más fuerza para poder impulsar el torrente circulatorio. Ese torrente sanguíneo necesita una mayor fuerza para poder circular en la medida que, gracias al colesterol, que verdaderamente es el problema, tus arterias con el tiempo se van cerrando, porque se van tapando, ¿sí? Y entonces, de tener una luz en donde pasa el líquido sanguíneo con libertad, cada vez nos va a tocar más esfuerzo para que pueda circular. Y aquí te puntualizo, es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo a detectar el verdadero origen del problema, porque ahí es donde tenemos que solucionarlo. Y te digo una cosa más interesante, no es con los medicamentos que de por vida a veces tendríamos que tomar, como lo vamos a resolver. Y parece paradójico que yo te lo diga, después de que mi formación profesional fue diseño de medicamentos. Y parece paradójico que yo te lo diga después de haber incursionado 15 años en el desarrollo de medicamentos en la industria farmacéutica. Y no lo está, y te explico por qué. Porque precisamente en esas experiencias que viví, me daba cuenta que mi trabajo, al final de cuentas, no cumplía la visión de vida que yo tenía, que era mantener la salud. Lo único que yo lograba con estos medicamentos era paliativos que aparentemente me mantenían bien. Pero lo reflexionaba de la siguiente manera. ¿Cuántos no vimos algún programa de Chespirito en aquel donde se le engarrotaba una pierna, se le estiraba y luego se le engarrotaba la otra, y de repente le sostienen las dos piernas y entonces es el brazo, y total que no terminábamos de alinear a la persona? Así pasa muchas veces con nuestra salud. Cuando empezamos a meter fármacos, corregimos unas cosas y descomponemos otras. Inicié con el tema del diurético para controlar la presión arterial. El diurético finalmente no elimina colesterol, que ya te mencioné es el origen del problema. El diurético te va a eliminar líquidos junto con minerales. Y entonces, por un proceso osmótico, va a disminuir tu presión arterial. Dijo una palabra que yo creo que muchos no entienden, osmótico. ¿Y qué se dice cuando hace una palabra? Osmótico significa que hay una presión en una relación de líquido-agua contra sales minerales. ¿Sí? Entonces, con el diurético, el fármaco, al disminuir minerales y disminuir agua, hace que el volumen que está circulando sea menor. Eso evidentemente le disminuye la carga al corazón de estar impulsando. No es lo mismo si tú ves un balde con agua de 20 litros, no es lo mismo cargar 20 litros que tires 10 y que cargues la mitad. Imagínatelo de esa naturaleza en el esfuerzo que tú le puedes quitar con un diurético al corazón. Le disminuyes el esfuerzo a disminuir el volumen, pero el colesterol sigue ahí. ¿Y qué crees? Ese diurético no solamente sacó algunos minerales que están causando el incremento de la presión osmótica, también te eliminó minerales que son esenciales para tu funcionamiento, por ejemplo calcio. Y por eso las terapias de diuréticos traen como consecuencia que te descalcifiques y que aparezca la osteoporosis. Y por eso también no es de gratis controversia, ¿no? Te recetan el diurético, tus tabletotas de 1 gramo o gramo y medio de calcio y tus tabletas de potasio. O sea, hello. Entonces, ¿qué resolvimos? Por un lado lo sacas